Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con un desafío que, seguro nos ha pasado a todas y a todos. La semana pasada, por ejemplo, intentaba entender un conflicto internacional que acababa de estallar. Ajá. Y abrí un periódico y leí que era una intervención humanitaria justificada. Minutos después, en otro portal, el titular describía exactamente el mismo evento como una invasión ilegal y brutal. Mismos hechos, dos mundos. Totalmente. Me sentí completamente perdida, sin herramientas para saber a qué atenerme. Es que esa sensación de desorientación es el síntoma de nuestra era, ¿no? Estamos inundados de información, pero como hambrientos de claridad. Y es precisamente para construir esa claridad que hoy nos vamos a sumergir en un material extraordinario. Que es la metodología pedagógica del profesor Pedro Pablo Aguilera, de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Santiago de Cali. Exactamente. Su propuesta es, en esencia, un mapa para navegar ese caos. Y para esta discusión, hemos usado herramientas de inteligencia artificial para estructurar y profundizar en las ideas del profesor, para asegurarnos de que extraemos lo más valioso de su enfoque. Y la misión es ambiciosa, ¿eh? Sí. Es entender cómo pasar de ser un consumidor pasivo de noticias a lo que él llama un artesano del significado. Esa frase a mí me parece brillante. Es que es muy potente. Implica que el significado no se encuentra, se construye. Y esa construcción es un acto político, en el mejor sentido de la palabra. El profesor Aguilera insiste en que leer no es un acto de consumo, sino un acto de intervención. Claro. Es una forma de ejercer la ciudadanía. En un ecosistema mediático diseñado por algoritmos para encerrarnos en burbujas de confirmación, y plagado de desinformación, intervenir es más que una habilidad, es una necesidad para la salud democrática. De acuerdo, pues empecemos por el principio. Si estoy frente a estas dos noticias contradictorias sobre la intervención o la invasión, ¿por dónde empiezo a desenredar el nudo? Pues el primer paso que propone el profesor es un poco contraintuitivo. Antes de leer una sola palabra del artículo, debemos aplicar lo que él llama la arqueología del emisor. La arqueología del emisor, sí. La pregunta fundamental aquí no es qué se dice, sino quién construye el mensaje. El punto de partida es una verdad incómoda. Ninguna información es neutral. Nunca. Siempre es una co-construcción de grupos con intereses, con historias y visiones del mundo específicas. Hay que investigar la potencia detrás de la noticia. Entiendo la idea, que nada es neutral, pero seamos prácticas. ¿Significa que cada vez que abro una página web tengo que hacer una investigación corporativa para ver quiénes son los dueños, cuál es su historial? Digo, ¿quién tiene tiempo para eso en el día a día? Suena agotador. Es una pregunta súper válida y refleja la resistencia que muchos sentimos. Pero no se trata de hacer una tesis doctoral por cada noticia. Bueno. Es una corporación, es un medio estatal, es un colectivo independiente. Saber esto ya nos da una pista gigantesca. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿qué valores promueve esa institución? No necesitas leer sus estatutos. Con el tiempo reconoces los patrones. Es más como saber que si vas a un restaurante de carnes, no te van a recomendar una ensalada como plato principal. Ya sabes a qué van. Exactamente esa es la analogía. En las fuentes será un ejemplo muy claro. Un medio como The Wall Street Journal, propiedad de News Corp, pues tiene un claro enfoque en los mercados financieros. Claro. Tenderá a enmarcar las noticias globales desde una perspectiva de seguridad económica, de estabilidad para la inversión. No es una conspiración, es su ADN. Y, en contraste, un medio alternativo, quizás enfocado en derechos humanos, va a priorizar historias sobre movimientos sociales, sobre el impacto de esas políticas en comunidades locales. Temas que el primero quizás ni mencione. Entonces, la gran revelación aquí es que antes de leer el titular ya deberíamos tener una hipótesis sobre el propósito de la noticia, solo sabiendo quién la publica. No es solo un logo, es un mapa de intenciones. Precisamente. Estás excavando los cimientos sobre los que se construye el texto. Sin este primer paso, todo el resto del análisis se hace a ciegas. Es la base. Vale, eso me queda claro. Ya identifiqué al emisor, ahora sí entro a la noticia. Y aquí es donde me enfrento a las palabras, intervención humanitaria versus invasión. El segundo paso, entiendo, se enfoca justo en esto, el análisis de la representación. Así es. ¿Cómo se cuenta la historia?
Si el primer paso era el quién, este es el cómo. Los medios no solo informan, nos posicionan, usan su propia gramática, su lenguaje, su estética, para guiarnos hacia una interpretación específica. Nuestra tarea es de construir eso. Exacto, ser como mecánicos del lenguaje. Y el ejemplo que mencionas es perfecto. La diferencia entre captura judicial y secuestro no es una elección estilística, es una declaración ideológica. Claro, captura judicial implica legalidad, proceso, orden. Secuestro implica criminalidad, violencia, caos. Con 2 palabras, me han vendido 2 películas completamente distintas sobre el mismo hecho. Y supongo que esto va más allá de las palabras, ¿verdad? ¿Qué pasa con las imágenes? Las imágenes son, quizá aún más poderosas, porque apelan directamente a la emoción, eluden el filtro racional. El profesor Aguilera insiste en la idea de interrogar la imagen, no solo mirarla pasivamente. Interrogarla. Sí. Te doy un ejemplo. El otro día leí una noticia sobre una protesta, y la única foto que la acompañaba era un primer plano de un contenedor de basura en llamas. Daba una impresión de violencia y descontrol totales. La típica imagen para desacreditar una manifestación, claro. Exacto. Pero luego hablé con una amiga que estuvo ahí y me contó que fueron miles de personas marchando pacíficamente, un ambiente casi festivo. Esa decisión editorial de elegir únicamente la imagen del fuego no era para informar. Era para enmarcar. Y eso nos lleva al concepto clave de framing. ¿Desde qué ángulo se enfoca la historia? Las fuentes dan un ejemplo muy actual. Un debate sobre políticas públicas puede enmarcarse desde el bienestar emocional de los afectados, un enfoque a veces asociado a la cultura woke, o, por el contrario, la misma política puede enmarcarse desde la seguridad nacional o el impacto económico, un enfoque más propio del neoconservadurismo. Y supongo que el marco que eligen se conecta directamente con la potencia del emisor que analizamos en el primer paso. Todo está conectado. Todo está atado. El quién del primer paso determina en gran medida el cómo de este segundo. El marco no es accidental, es una consecuencia de la visión del mundo del medio. Ok, entiendo el quién y el cómo. Puedo analizar las palabras que usan, las fotos que eligen, pero me da la impresión de que a veces la parte más manipuladora de una noticia no está en lo que se dice, sino... Precisamente en lo que se omite. Has puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo lidiamos con eso? Parece casi imposible analizar algo que no está ahí. Ese es el tercer paso, y es quizá el más sofisticado. La arqueología de los silencios. Y tu pregunta es la correcta. ¿Cómo se busca lo que no está? La clave es entrenar la mente para detectar ausencias. El profesor Aguilera subraya que lo que se calla es tan revelador como lo que se dice. ¿Y dónde solemos encontrar esos huecos? Hay patrones. Definitivamente. Hay 2 grandes áreas de silencio. La primera son los sujetos invisibles, o sea, la voz de quién falta en esta historia. Ah, claro. Si una noticia habla sobre un proyecto minero, solo citan al CEO y al ministro de Economía. O también le dan voz a la comunidad indígena que vive allí, al científico ambiental, al pequeño agricultor. Un lector crítico se pregunta activamente, ¿a quién no invitaron a esta conversación? Exacto. A menudo, las narrativas dominantes silencian sistemáticamente a las minorías, a los disidentes, a los pobres. Dejarlos fuera es una forma de hacerlos irrelevantes. Es una forma de violencia simbólica. Totalmente. Y la segunda gran área de silencio es el contexto histórico. Las noticias nos llegan como fragmentos, como un rayo en un cielo despejado, un escándalo de corrupción que parece surgir de la nada. Y eso lo he notado muchísimo. Nos presentan un problema sin raíces. Un conflicto que, según el telediario, empezó ayer a las 5 de la tarde. Omitiendo los 40 años de tensiones previas que lo explican. Exacto. Quitarle el contexto es dejarlo incomprensible. Y una noticia incomprensible es una herramienta perfecta para la manipulación. Si no entendemos las causas profundas, somos mucho más susceptibles a aceptar soluciones simplistas, autoritarias. Por eso, un lector crítico busca activamente la película completa. Ese silencio sobre el pasado es, como bien dices, un silencio muy ruidoso. Un silencio ruidoso me gusta. Entonces, si cada fuente tiene su propio marco, sus propias palabras y sus propios silencios, pues la única conclusión lógica es que no puedo fiarme de una sola. Para llenar esos huecos necesito más piezas. Y eso me lleva directo al cuarto paso,
La práctica de la intertextualidad. Eso. Exacto. Un lector crítico es, por definición, un relector, alguien que nunca se conforma con una sola versión de los hechos. La técnica central aquí es el análisis comparativo, que en las notas se describe como el contraste de espejos. ¿Y cómo se haría eso en la práctica? Tomas un mismo evento, por ejemplo, el posible regreso de Trump al poder, o la situación en Venezuela, y haces el ejercicio de leer cómo lo cubren medios con líneas editoriales muy distintas. Compara la BBC con The New York Times y luego con un medio como ABC en España, y a su vez con la prensa local, como podrían ser Semana o La Silla Vacía en Colombia. Es como obtener las declaraciones de todos los testigos de un accidente, en lugar de escuchar solo a un conductor. Al poner una narrativa al lado de la otra, las contradicciones, los sesgos y, sobre todo, los silencios saltan a la vista. De repente, la imagen plana cobra volumen. Esa es la metáfora perfecta. Ves la forma completa. Pero aquí entra el gran villano de nuestra época, ¿no? El que lo complica todo. El algoritmo. El algoritmo. Las fuentes hacen una advertencia crucial sobre esto. Debemos ser dolorosamente conscientes de que nuestras redes sociales, TikTok, X, WhatsApp, están diseñadas para hacer justo lo contrario. Crean burbujas. Exacto. El algoritmo aprende que nos indigna o que nos complace y nos da más de lo mismo, reforzando hasta el infinito nuestros prejuicios. O sea que la práctica de la intertextualidad hoy en día no es solo un acto de curiosidad, es una lucha activa contra una corriente tecnológica que quiere mantenernos cómodos y encerrados. Es un esfuerzo consciente y deliberado. Es un acto de soberanía intelectual. Es decir, yo decido qué información entra en mi cabeza, no un código diseñado para vender anuncios. Todo este proceso ha sido sobre analizar el mundo exterior, el medio, el lenguaje, otras fuentes, pero me queda la sensación de que falta la pieza más complicada. El último paso de este viaje probablemente sea el más incómodo: mirarme a mí. Has llegado al corazón del quinto y último paso, la autocrítica y el razonamiento reflexivo. Después de haber hecho de arqueólogo, de semiólogo, de detective, la pedagogía crítica de Aguilera nos exige girar el espejo 180 grados. Es el paso más difícil, pero sin él todo lo anterior puede convertirse en un simple ejercicio de arrogancia intelectual. Y la pregunta que nos plantea es brutalmente directa. ¿Estoy aceptando esta noticia solo porque confirma lo que yo ya pensaba? Es una pregunta que da miedo hacerse, ¿eh? Mucho. Nos obliga a confrontar nuestro propio sesgo de confirmación. Pero seamos sinceros, no es humano querer que nos den la razón. ¿Cómo luchamos contra nuestro propio cerebro? Es una lucha, no hay duda. Y aquí la metodología introduce una distinción que es fundamental: la diferencia entre la duda metódica y el cinismo. A ver, el cinismo es destructivo. Es la creencia de que todos mienten, nada es verdad, lo cual conduce a la parálisis. Es una trampa. La duda metódica, en cambio, es una herramienta de construcción. No se trata de no creer en nada, se trata de entender por qué creemos en lo que creemos. Me encanta esa distinción. No es paranoia, es rigor. Es aplicar a nuestras propias creencias el mismo escrutinio que aplicamos a las noticias. Y la idea final que cierra este punto es potentísima. Un pueblo que piensa con rigor es difícilmente manipulable. Ese es el objetivo final de todo. No es un ejercicio académico, es una herramienta de empoderamiento cívico. Es construir un sistema inmunológico mental contra la manipulación. Hagamos una recapitulación rápida de este viaje. Empezamos como arqueólogas, excavando para ver quién era el emisor. Luego nos convertimos en analistas de la representación, deconstruyendo el lenguaje. Después fuimos exploradores de lo ausente, buscando los silencios. Continuamos como relectores, contrastando fuentes para obtener una visión tridimensional. Y terminamos el viaje con el paso más valiente: la autocrítica. La síntesis que se desprende del trabajo del profesor Aguilera es que leer críticamente es una transformación. Es negarse a ser un simple recipiente de datos. Un disco duro pasivo. Exacto. Para convertirnos en un investigador minucioso, alguien que no solo procesa datos, sino que los conecta activamente con la ética, con los derechos humanos y, bueno, con la posibilidad de una sociedad más justa. Es la diferencia entre acumular información y construir conocimiento.
y entre tener conocimiento y ejercer una sabiduría cívica. Lo cual nos deja con una última reflexión, una pregunta para que siga resonando. Si hemos aceptado que toda noticia es una construcción y hemos aprendido las herramientas para deconstruirla, ¿qué responsabilidad tenemos como lectores? No solo de analizarla, sino de participar activamente en la co-construcción de un diálogo público que sea más informado, más complejo y, sobre todo, más matizado. Es la pregunta perfecta para cerrar, porque nos devuelve el poder. No somos solo espectadores críticos, somos actores con la capacidad de cambiar la conversación. Y quiero recordar que todo este análisis tan profundo se basa en el fascinante trabajo del profesor Pedro Pablo Aguilera. Sin duda. Para quienes quieran seguir explorando estas ideas, les recomendamos encarecidamente escuchar y suscribirse a su canal, Cursos y Diálogos. Un recurso invaluable para seguir afilando estas herramientas tan necesarias.